Hola jóvenes, buen día. En este video tutorial vamos a realizar un ejemplo de regresión no lineal o lo que viene siendo lo mismo, un ajuste de curva con ecuación no lineal. Antes de realizar nuestro ejemplo vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos en el tutorial anterior y recordemos que el ajuste de curvas o la regresión se refiere a encontrar o emplear una fórmula matemática para ajustar ciertos datos. El concepto de ajustar datos se refiere a que si yo tengo un conjunto de datos experimentales, lo que hago es buscar una función, los parámetros o las variables de esa función que reproduzcan el comportamiento de los datos experimentales. En esta gráfica los datos experimentales son los discos rojos, y lo que podemos observar es que estos datos experimentales van disminuyendo conforme va aumentando, bueno, en este caso el eje horizontal. Tienen un decaimiento. Y el ajuste lo que va a hacer es encontrar una función que me reproduzca este comportamiento. Recordemos que la función que vamos a encontrar o la que se está ajustando no necesariamente pasa por todos los puntos. Puede pasar por uno, puede pasar por dos, puede pasar por todos o incluso puede ser que no pase por ninguno. ¿Para qué necesitamos un ajuste de curvas? Bueno, cuando ustedes tienen ya los datos experimentales y de alguna forma de conocimiento previo ya reportado en la literatura, conocen la función, al menos el modelo teórico, la forma teórica de la función, el realizar el ajuste de curvas lo que les va a ayudar es a encontrar ciertos parámetros experimentales que pueden ser de interés o que quizás no pueden medir de manera directa en el experimento. Otra opción para el ajuste es que nuevamente tienen sus datos experimentales y quieren ver si algún modelo que ustedes estén proponiendo o algún modelo reportado en la literatura reproduce de mejor manera esos datos. Ok, entonces en conclusión el ajuste de curvas es encontrar los parámetros de una función que me describa de manera lo más precisa posible los datos experimentales. En este ejemplo vamos a realizar una regresión no lineal o un ajuste de curva con ecuación no lineal. Esa es la situación que aparece en la mayoría de las situaciones, tanto en ciencia o en ingeniería, y es probable que ustedes en algún momento tengan necesidad de realizar un ajuste a datos experimentales que no tengan una relación lineal. ¿Qué significa? Supongamos que los puntos rojos son valores que ustedes han obtenido en el experimento y tienen esta forma, van disminuyendo. Aquí no estoy poniendo variables, pero simplemente la variable dependiente disminuye en función de la variable independiente de esta manera. Aquí, si ustedes intentaran realizar un ajuste lineal, pues es probable que obtendrían algo de esta forma que les muestro. Y si se dan cuenta, esta línea o esta función no lineal, pues no reproduce el comportamiento de los datos experimentales. Lo que tenemos que hacer o su trabajo sería encontrar o ajustar una curva con una ecuación no lineal. Recordemos que ajustar una curva significa encontrar los parámetros de una ecuación tal que esa curva describa de mejor manera los datos. La función, esta sería mi función no lineal. ¿Qué función es esa? Pues bueno, va a depender del experimento, de lo que ustedes estén haciendo experimentalmente. Ahora, hay muchos tipos de funciones lineales, no las vamos a ver todas. Nosotros nos vamos a restringir a un número muy pequeño de ellas y en particular aquellas que se pueden escribir en forma lineal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que tienen esta ecuación y es igual a b por x a la m. Esta es una función no lineal, donde el exponente de la x, que es esta m, hace precisamente que la función no sea lineal. Y lo que yo quiero, o el procedimiento para realizar el ajuste de curvas, es convertir esta ecuación a una función que sea lineal. Veamos cómo se hace. En este ejemplo en particular,
lo que conviene es tomar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Logaritmo natural del lado izquierdo, logaritmo natural del lado derecho. Después aplicar propiedades de los logaritmos. El logaritmo natural de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Lo aplicamos y me quedaría de esta forma. Después voy a aplicar otra propiedad de los logaritmos, en este caso para la base cuando tiene un exponente. Y si recuerdan, esta es la fórmula. El logaritmo natural de b a la a es igual a por logaritmo natural de b. Y por lo tanto, se lo vamos a aplicar a este segundo término. Y de hecho voy a aprovechar para intercambiar los términos. Saco el exponente y me queda el logaritmo natural de x más logaritmo natural de b. Y si se dan cuenta, ya quitamos de la m como si fuera un exponente. Y esto lo que me recuerda o a lo que se parece viene siendo a una ecuación lineal. Y entonces uno puede hacer una analogía e identificar los términos. Esta y se corresponde con el logaritmo natural de y me daría una nueva variable que yo le he puesto y minúscula. La a1 o subíndice 1 es el coeficiente de la variable independiente. En este caso sería la m. Después la variable independiente ahora se corresponde con el logaritmo natural de x y le llamo ahora una x mayúscula. Finalmente el coeficiente constante se corresponde con el logaritmo natural de b, que también es una constante, y me daría a0. Esto que está aquí ya viene siendo una función lineal, es decir, pasamos de una función no lineal a una función linealizada e hemos identificado o renombrado ciertas variables. ¿Para qué me sirve esto? Porque una vez que ya la tengo en esa forma lineal, podemos aplicar la metodología de regresión lineal que vimos en el tutorial anterior y con ello encontrar los valores de A1 y de A0. Y si encontramos A1, pues encontramos M. Y si encontramos A0, debido a esta relación, podemos encontrar el valor de B. Y cuando yo tenga B y tenga M, he concluido mi ajuste de curvas, porque entonces ya tengo la función no lineal con todos los parámetros determinados. Ahora, como les comentaba, hay muchas funciones no lineales. Nosotros vamos a ocupar solamente las más comunes y aquí les presento una tabla. La pueden conseguir ustedes en algún libro o la pueden buscar en el internet. Y en la primera columna viene una serie de ecuaciones no lineales que aparecen de manera recurrente para hacer ajustes. Y en la segunda columna viene ya viene el resultado del procedimiento que hicimos, es decir, ya viene la forma linealizada. De hecho, el primer renglón corresponde a nuestro ejemplo y todos los demás se hacen de manera similar. Y en la tercera columna les dice la relación que hay entre la forma lineal y la ecuación no lineal. Por ejemplo, para realizar la regresión lineal, lo que yo tengo que hacer es tomar el logaritmo natural de las y, al menos para esta ecuación. Para las x tengo que tomar el logaritmo natural de los valores experimentales. Y al final estas son las relaciones entre el a1 que voy a obtener de la regresión lineal, el a0, y las variables de la ecuación no lineal. Pero vayamos mejor a un ejemplo en concreto. Me dice que en un experimento en un circuito RC se utiliza para determinar la capacitancia de un capacitor desconocido. En el circuito que se muestra a la derecha, este que está aquí, ustedes tienen un circuito en serie, es decir, solo hay un solo camino para la corriente y está conectado en serie una batería, un switch o un interruptor, un resistor y un capacitor. El capacitor me dice que es de 5 millones de ohms. Acuérdense que mega es 1 por 10 a la 6, son 5 millones. Y en el experimento lo que se hace es que se cierra este interruptor y entonces empieza a circular corriente y yo puedo calcular el voltaje entre los extremos de mi resistor o la caída de voltaje en estos dos puntos. Y experimentalmente
cada 2 segundos se calcula este valor del voltaje en este resistor. Por ejemplo, para tiempo t igual a 2 segundos, yo tengo 9.7 volts. Para t igual a 10 segundos, tengo 4.4. Y así nos vamos de 2 en 2 hasta 30 segundos, donde a los 30 segundos el voltaje vale 0.6. Es decir, el valor del voltaje va disminuyendo conforme pasa el tiempo, y eso se debe a que el capacitor se está descargando. El problema en concreto, lo que me dice es que teóricamente se espera que esta expresión que está aquí, se las pongo aquí, reproduzca de buena manera estos datos experimentales, y a partir de ahí debemos determinar la capacitancia del capacitor por medio de un ajuste de curvas a estos datos. Entonces, en este ejemplo en particular ya nos están dando el modelo teórico, no lo tenemos que buscar ni proponer, y el interés de realizar el ajuste de la curva es porque por alguna razón yo no tengo conocimiento de la capacitancia, y puede ser muy caro o no tengo el instrumento, pero al momento de realizar el ajuste yo voy a poder determinar el valor de esta V y el valor de esta C, que viene siendo la capacitancia. Esa es la importancia de poder realizar un ajuste, obtener información experimental que yo no puedo medir de manera directa. Entonces procedamos a resolver nuestro ejemplo. Algo que se recomienda es siempre realizar una gráfica de los datos experimentales. Aquí les muestro en el eje vertical el voltaje, en el eje horizontal el tiempo, y vemos efectivamente que conforme pasa el tiempo el voltaje va disminuyendo. Si siguiéramos midiendo, seguramente este voltaje va a llegar a un momento en el que valga 0. Lo que me piden es hacer un ajuste no lineal a estos datos experimentales, y en particular ya me dicen qué modelo teórico debo ajustar. De la tabla que vimos hace unos momentos podemos observar que este modelo teórico se corresponde con esta función, y en particular esta es la expresión, digamos, general. Para este caso, que ya es un problema aplicado, la y, que es la variable dependiente, corresponde al voltaje. La x, que es la variable independiente, corresponde al tiempo, y mejor lo expresamos de esta manera. Entonces, yo tengo este modelo teórico, que es una función obviamente no lineal por esta exponencial. Lo que sigue es pasar de esta expresión no lineal a una ecuación linealizada con el mismo procedimiento que hicimos hace unos momentos. Nuevamente tomamos el logaritmo natural de ambos lados, aplicamos la propiedad del logaritmo natural de un producto. Después nuevamente aplicamos la propiedad para el logaritmo natural de una base elevada a un exponente. Me queda de esta forma. Y realmente aquí ya tenemos la expresión linealizada. Simplemente podemos simplificar el logaritmo natural de la base e. Sabemos que eso es 1. Y me queda que el logaritmo natural de b es igual a mt más logaritmo natural de b, que viene siendo la constante. Y esta ya es la expresión que yo voy a ocupar en el procedimiento de regresión lineal, porque el logaritmo natural de b me va a dar mi y, la m va a ser la a1, la t, en este caso, si se dan cuenta, después de realizar el procedimiento resulta que se queda tal cual, es decir, estos datos los voy a tomar sin modificarlos, a diferencia de los datos en la variable dependiente. Y finalmente el logaritmo natural de b corresponde a a0. Entonces, a1 corresponde a m, y de hecho, si notamos aquí, esta m viene siendo el coeficiente que acompaña a la variable independiente. Y si notamos con el modelo que nos están diciendo que utilicemos, ese coeficiente viene siendo menos 1 sobre RC. Por lo tanto, si yo conozco M, al calcular A1 y conozco la resistencia, puedo calcular el valor de la capacitancia. Y finalmente, si conozco A0,
pues entonces puedo calcular el valor de B, que correspondería a este valor de voltaje, que de hecho viene siendo el voltaje inicial, pero eso no es un parámetro que nos pidan, simplemente se los menciono. Por lo tanto, para poder encontrar la capacitancia necesitamos encontrar M, y para encontrar M necesitamos calcular A1. Y para calcular A1 y A0, pues necesitamos hacer una regresión lineal a esta expresión que tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí les pongo nuevamente los datos. También les pongo las expresiones para calcular A1 y A0 a partir de una regresión lineal. Y la expresión que vamos a utilizar para nuestra regresión lineal es esto que está aquí. Entonces es conveniente que hagamos la analogía. Recuerden que estas expresiones son de manera general. X es la variable independiente, Y la variable dependiente. Pero en el caso de un experimento, pues vamos a ver qué denota esa X y esa Y. Entonces X corresponde al eje horizontal, que es el tiempo. Todos estos valores que están aquí. TI se refiere a T1, T2, cada uno de esos valores. Y aguas con lo que sigue. La Y se refiere a la variable dependiente, que es el eje vertical. Pero de la linealización de la función no lineal, esta Y viene siendo el logaritmo natural del voltaje. Es decir, la Y que yo tengo que ocupar son los logaritmos naturales de cada uno de estos valores. Entonces comencemos identificando cuántos datos tenemos, y en este caso son 15. Después necesitamos calcular todas estas sumas, y empecemos por la suma de las X, Y, que viene siendo la suma de todos los tiempos, es decir, 2 más 4 más 6 más 8, así todos los términos hasta 28 y 30, y cuando ustedes meten esto a su calculadora les da 240. Después la siguiente suma, pues vamos a calcular la suma de las Y's, recordando que la Y es logaritmo natural de los voltajes, es decir, yo realmente tengo que calcular la suma del logaritmo natural de 9.7 más la logaritmo natural de 8.1 más logaritmo natural de 6.6, y así nos vamos hasta tomar en cuenta todos los valores intermedios, logaritmo natural de 0.69 más logaritmo natural de 0.6. Y cuando suman todos esos logaritmos, nos queda 13.126. La suma que vamos a hacer ahora es la suma de las X al cuadrado, es la suma de los tiempos al cuadrado. Entonces nuestra suma va desde 1 a 15. Nos faltaba esta suma de XY por Y. Y aquí, aguas, otra vez. XY es el tiempo, sería 2 por Y. Pero Y, acuérdense, es el logaritmo natural de esto. Sería 2 por el logaritmo natural de 9.7. Más 4 por el logaritmo natural de 8.1. Más, y así nos vamos. Y es lo que está aquí. Todos los términos intermedios hasta 28 por logaritmo natural de 0.69. Más 30 por el logaritmo natural de 0.6. Y cuando ustedes hacen eso, les queda 97.833. Ahora sí, vamos con la suma de las XY al cuadrado, que son los tiempos al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 6 al cuadrado hasta completar todos los tiempos, y esto me daría 4960. Ya con todas estas sumas ya tenemos lo que necesitamos para poder encontrar A1 y A0, y simplemente es cuestión de sustituir datos. Aquí nuevamente les pongo todas las expresiones. Recordemos cuánto vale cada una de las sumas y procedemos simplemente a sustituir. N dijimos que valía 15. La suma de XY por Y son 97.833 menos el producto de las sumas. La suma de XY 240 por la suma de Y 13.126. Todo eso sobre N, que vale 15,
la suma de las xy al cuadrado, que son 4960, menos el resultado de la suma de xy, y el resultado lo elevamos al cuadrado. Hagan esas operaciones en su calculadora y les tiene que salir aproximadamente menos 0.1002. Conociendo a 1, yo puedo calcular a 0. Y A0 me dice que es igual al valor de Y promedio, donde Y promedio es esto, es la suma de las Y entre N, menos A1, que lo acabamos de calcular, por X promedio, y nuevamente la X promedio, pues es simplemente la suma de X entre N. Sustituimos la suma de las Y, 13.126, N vale 15, aguas con el signo, la fórmula me dice que es menos A1, que en este caso también dio negativo, por el promedio, que es la suma de las X, 240 entre N, que vale 15. Y eso les da aproximadamente 2.478. Por lo tanto, la ecuación lineal que mejor se ajusta a los datos tiene esta forma. Y sustituyendo los datos viene siendo, este es el ajuste lineal. Ahora lo que tengo que hacer es regresar a lo que teníamos anteriormente. Recuerden que esta fue nuestra ecuación linealizada. La función no lineal se convirtió en esto. Por lo tanto, la m habíamos dicho que correspondía a A1, es decir, esta A1 viene siendo m. Aquí está. Y también habíamos dicho que la b es igual a la exponencial de A0. Por lo tanto, este es el A0. Por lo tanto, b es la exponencial de 2.478. Por lo tanto, b es igual a 11.917. Esos son los valores del parámetro del modelo. Acuérdense que esto fue lo que linealizamos. Entonces ya tenemos b, ya tenemos m. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver el problema. Me piden a final de cuentas el valor de la capacitancia, pero esto lo podemos obtener de aquí. B corresponde a esta V, que es el voltaje al inicio, y resulta que es simplemente 11.917. Y ya habíamos visto que m es el coeficiente que acompaña al exponente que acompaña aquí a la t. Por lo tanto, m es igual a menos 1 sobre r por c. Despejan la c. Del lado derecho está dividiendo, pasa multiplicando, y después esta m la pasan dividiendo. Es decir, les quedaría esta expresión. Sustituimos nuestros datos. El menos lo pongo al menos 1. La m vale menos 0.002. Y ahí ya habíamos dicho que la resistencia era 5 megaohms, 5 por 10 a la 6. Sustituyen datos y resulta que la capacitancia es de 1.996 por 10 a la menos 6 farads. Es decir, aproximadamente 2 microfarads. Entonces, fíjense qué bonito. Yo tenía ciertos datos experimentales, tenía un parámetro de interés que no conocía del experimento porque no lo pude calcular, y a partir del ajuste yo pude determinar ese valor experimental. Con esto ya estaríamos resolviendo el ejercicio, puesto que nada más nos pedía calcular la capacitancia. Sin embargo, es conveniente realizar una gráfica. Entonces, ya para terminar, les comentaba, es conveniente realizar una gráfica con la función no lineal, esta que está aquí, ya con los datos que encontramos. Es decir, sería bueno tener algo como lo siguiente. Este es mi modelo teórico que me pidieron ajustar. Ya encontré el valor de B, ya encontré el valor de la capacitancia, que no lo conocíamos, y el valor de R que nos dan. Por lo tanto, si graficamos el modelo en conjunto con los datos experimentales, obtenemos algo así. Recuérdense que los puntos son el experimento y la línea continua es el modelo teórico. Como nos podemos dar cuenta, efectivamente, esta función no lineal reproduce de muy buena forma los datos experimentales. Y aquí tenemos una doble ganancia,
porque ya pudimos calcular el valor de la capacitancia y aparte, si fuera necesario o si ustedes lo requieren, sería posible conocer el valor del voltaje para puntos que antes no conocíamos. Estos valores que no conocíamos y que ahora los podemos estimar, también lo vamos a poder hacer con interpolación. Pero nuestro ejemplo termina básicamente aquí. El tema de interpolación lo veremos en nuestro siguiente tutorial. Espero que les sirva y sigan atentos para los siguientes videos tutoriales. Hasta luego.